amigos, bienvenidos una vez más a tu canal Pro Technology. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica, especialmente entre técnicos, usuarios de Windows y personas que todavía utilizan versiones antiguas de productos de Microsoft. Microsoft ha comenzado a eliminar el método de activación de productos por teléfono, un sistema que durante muchos años fue una alternativa oficial para activar Windows y Office cuando la activación en línea no funcionaba. En este video vamos a estar viendo qué era exactamente la activación por teléfono, por qué Microsoft decidió eliminarla, cuáles son los pros y los contras de este cambio que acaba de hacer Microsoft y lo más importante, cómo afecta esto a miles de usuarios en todo el mundo. Así que quédate hasta el final porque hay muchos puntos importantes que vamos a conocer. Así que vámonos con la intro y comencemos. Para quienes no lo sepan, la activación por teléfono era un método oficial que Microsoft ofrecía cuando no podrías activar Windows o Office por internet. El proceso era más o menos así. Hacías una llamada a un número telefónico de Microsoft e introducías un código de instalación largo, el cual te lo proporcionaba el mismo Microsoft. El sistema automatizado o en algunos casos un operador te daba un código de activación para tu producto. Ingresabas ese código y listo, tu producto quedaba activado. Este método era muy utilizado en situaciones como equipos sin conexiones a internet, cambio de hardware que bloqueaban la activación, versiones antiguas de Windows o Office o productos mucho más viejos, entornos empresariales o técnicos. Durante años fue una solución legítima y funcional que ofrecía Microsoft. Pero en los últimos meses Microsoft ha comenzado a deshabilitar progresivamente este método de activación por teléfono. En muchos casos, el sistema telefónico ya no genera códigos que sean válidos o las opciones de activación por llamada desaparecen. Ya no tienes esa opción. Microsoft dirige todas las activaciones en línea a la página ak.ms/aoh, donde debes ingresar con una cuenta de Microsoft y seguir los pasos que te indique. Esto afecta principalmente a Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, versiones antiguas de Microsoft Office, licencias Owen, licencias Retail y cada vez antiguas. En resumen, la activación por teléfono ya no es una opción confiable ni disponible en muchos casos. Y te preguntas, ¿por qué Microsoft tomó esta decisión? Bueno, Microsoft no ha dado una explicación detallada, pero hay varias razones que consideramos nosotros que tomó Microsoft. Uno puede ser el tema de seguridad. Este método era explotado por fraude, reventas ilegales y activaciones no autorizadas. Dos, puede ser los costos operativos. Mantener un sistema telefónico global no es barato y es muy costoso mantener el personal. Otro puede ser la transición a la nube. Microsoft quiere que todo pase por activación online, cuentas de Microsoft, licencias digitales vinculadas al hardware, etcétera. Y también el fin de soporte. Muchos de los productos afectados ya no tienen soporte oficial. Y desde el punto de vista de Microsoft, el cambio tiene mucha lógica. Ahora vamos a ver los pros y los contras de eliminar la activación por teléfono por parte de Microsoft. Vamos a ver primero lo positivo. Bueno, tendremos mayor seguridad, se reduce el uso indebido de claves y activaciones fraudulentas. Sistemas más modernos, todo se centraliza en servidores online y cuentas verificadas. Mejora el control de las licencias por parte de Microsoft, teniendo más control sobre qué se activa y a dónde se está activando. Menos soporte manual, menos llamadas y menos errores humanos. Para empresas grandes y usuarios modernos, este cambio no representa un gran problema. Veamos ahora los contras. Aquí es donde vienen los problemas serios para algunos usuarios. Usuarios en internet. Hay zonas donde la conexión es limitada o inexistente. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a poder activar sus productos si no tienen internet para ingresar a la página online? Equipos antiguos, aún funcionales. Muchas personas siguen usando PCs viejas que funcionan perfectamente.
Otro puede ser técnicos y reparaciones afectados. La activación por teléfono era una herramienta clave en reparaciones para muchos técnicos. Licencias legales que ya no se pueden activar. Usuarios que pagaron su licencia ahora tienen problemas para usarla, ya que no les está permitiendo activarla con el método nuevo. Dependencia total de Microsoft. Si los servidores fallan o las cuentas se bloquean, no hay alternativa a como existía antes. Para muchos este cambio se siente como un castigo al usuario legítimo, al usuario que paga por la licencia. Este cambio afecta especialmente a usuarios domésticos con PC y computadoras viejas, antiguas, pequeños negocios, escuelas, técnicos independientes y países en desarrollo que no encuentran con internet en varias zonas de su territorio. Muchos se encuentran con mensajes como: no se puede activar Windows o Microsoft sin una solución clara. En algunos casos la única opción es actualizar una versión más nueva, comprar una licencia diferente o cambiar el sistema operativo, lo cual no siempre es posible económicamente para muchas personas y muchos usuarios a nivel mundial. En conclusión, la eliminación de activación por teléfono es un paso lógico para Microsoft, pero afecta directamente a muchos usuarios a nivel mundial. Modernizar el sistema sí, pero también deja atrás a miles de personas que todavía dependen de este método para activar sus productos. Y la gran pregunta es: ¿debería Microsoft ofrecer una alternativa real para estos usuarios que están en esta situación o debería quedarse de esta forma? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este tema da para mucho debate y hay mucha tela que cortar con este tema. Y este fue el video de la eliminación del método de activación por teléfono de Microsoft para todos sus productos. Si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte para recibir todo nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, hasta la próxima.